Hola, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros para esta presentación del doctor Martin Van Delden. El doctor Martin Van Delden va a hacer una presentación sobre, y déjeme, perdón, es que mi computadora se movió. Su presentación se titula Muy viejo y muy joven, reflexiones sobre una imagen recurrente en la crítica de arte de Octavio Paz. Martin Van Delden realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, cursó la maestría en la Universidad de Utrecht, Holanda, y recibió su doctorado en literatura comparada de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos. Ha sido profesor en Nueva York, en New York City, Rice University, University of Southern California. Desde 2009 trabaja en la Universidad de California, Los Ángeles, donde actualmente es director del Departamento de Español y Portugués. Es autor de los libros Carlos Fuentes, México and Modernity, Gunshots at the Fiesta, Literature and Politics in Latin America, que fue publicado junto con Yvonne Griner, y Reality and Movement, Octavio Paz as essayist and public intellectual. Actualmente trabaja en un libro sobre narrativa mexicana en el siglo XX. Les cedo la palabra, un honor a mi asesor de tesis. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y muchas gracias a los organizadores del Congreso para invitarme a dar esta pequeña charla. Como mencionó Eduardo, hace unos años publiqué un libro sobre Octavio Paz, sobre su ensayística, sobre su rol como intelectual público en los debates en México y en un plano internacional. Y desde entonces he estado trabajando en la traducción de ese libro al español, que finalmente lo terminé este verano. Fue una experiencia muy interesante porque me estaba traduciendo a mí mismo y aproveché para hacer muchas revisiones, para poner el libro al día, y al final también me di cuenta de que le faltaba un capítulo, así que aproveché para agregarle un capítulo. Una amiga y colega mía, Malva Flores, a quienes a lo mejor conocen, es una poeta y crítica mexicana. Hace poco en un email me decía, la obra de Octavio Paz es inabarcable. Dije, sí, estoy de acuerdo. Con este capítulo que le he agregado a mi libro, estoy tratando de abarcar un poquito más. El capítulo se trata del tema de las artes plásticas. O sea, yo me di cuenta que en la versión en inglés, que pues era un tema muy importante que yo había pues pasado por alto, simplemente no me dio tiempo. Um, Como sabemos, las artes plásticas fueron un tema muy importante para Paz. De hecho, de sus obras completas hay 2 volúmenes sobre artes plásticas. 2 volúmenes del total de, bueno, ahora no recuerdo número total de volúmenes, pero se ve que es una parte importante de su labor como ensayista. Y en su crítica de arte, pues abarca sobre todo a artistas mexicanos, y yo me enfoco en el capítulo sobre todo en sus escritos sobre los muralistas mexicanos y Rufino Tamayo, pero también escribió mucho sobre artistas norteamericanos, franceses. De hecho, tiene 2 libros sobre Marcel Duchamp. Entonces, bueno, le dedicó mucho esfuerzo al tema. Um, yo voy a resumir, ¿no?, los puntos, algunos de los puntos que cubro rápidamente, y después llegar a la parte, digamos, el fragmento que quiero compartir aquí, que es la última parte de mi capítulo, donde hago un pequeño análisis sobre esta imagen, ¿no?, del el artista o pintor muy viejo y muy joven, que es una imagen recurrente en su crítica de arte, es una imagen que él aplica a múltiples artistas. Entonces, para empezar y resumir rápidamente, qué bueno que hayamos empezado temprano. Gracias, Eduardo. Aquí tengo algunos minutos extra.
Entonces, en primer lugar, bueno, resumo rápidamente algunos de los puntos que cubro. En primer lugar, Octavio Paz se pronuncia repetidamente y muy claramente en contra del arte didáctico. Es un tema muy importante en sus escritos. Dice que el arte no debe ser un sermón, no debe de ofrecer una lección, y comparto una cita, lo que dice sobre Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, dos de los tres grandes muralistas. Dice, cito, cuando su pintura predica, deja de ser lo que ellos quieren que sea, una respuesta orgánica a la realidad. Fin de la cita. Y comparto una cita más sobre este tema, ¿no? El rechazo al arte didáctico, hablando del escritor surrealista André Breton, que fue un amigo suyo cuando Paz vivió en París, pues desarrolló una amistad bastante cercana con André Breton. Dice, cito, la misión del arte no es convertirse en vocero de esta o aquella ideología, sino oponer a los sistemas, sus funcionarios y sus verdugos el invencible sí de la vida. Fin de la cita. Entonces nos podemos preguntar si rechaza el arte didáctico, ¿qué es lo que ofrece en su lugar? O sea, ¿qué tipo de arte él promueve en sus escritos? Y podemos entender o encontrar una respuesta a esa pregunta analizando sus escritos sobre Rufino Tamayo, que fue quizás el centro de su atención. Como ya dije antes, escribió sobre muchísimos artistas, tanto mexicanos como de otros países, pero Rufino Tamayo seguramente fue su artista preferido. Publicó tres ensayos sobre Tamayo en 1950, 60 y 68. Y esos ensayos nos dan algunas pistas sobre, bueno, cuáles son sus preferencias en términos de la propuesta estética. Y es muy importante también mencionar que él ve a Rufino Tamayo como una ruptura con los muralistas. Paz tenía una relación ambivalente con los muralistas. Por un lado, los admiraba y tiene textos donde los describe de una forma muy favorable, pero también veía, sobre todo en Rivera y Siqueiros, menos en Orozco. Consideraba que Orozco era más bien una excepción. Él pensaba que Rivera y Siqueiros eran demasiado didácticos. O sea, Rufino representa una ruptura con ese didacticismo. ¿Y qué es lo que ofrece Tamayo? Pues tres cosas distintas e incluso un poco contradictorias. En primer lugar, habla de cómo en Tamayo habla de una pintura enfocado en crear un arte puro, ¿no? ¿Y qué quiere decir con un arte puro? Pues un arte donde el enfoque está en la composición, ¿no? Dice, habla del arte, a ver si encuentro la cita, y lo bonito de hablar sobre Octavio Paz es que um, uno puede pues pasarse el tiempo citando todos estos pasajes tan bonitos, ¿no? Dice que en Tamayo, ahora no encuentro la cita, es algo así como, sí, aquí están. En primer lugar, se interesa, según Paz, en una experiencia plástica pura. Entonces, ¿qué quiere decir con la pureza? Dice que cada cuadro de Tamayo es, cito, un sistema de líneas y colores. Y que son cito de nuevo, las formas que hablan, no las intenciones ni las ideas del artista. O sea, aquí claramente está hablando como un formalista, ¿no? Uh, eh, Él leía mucho la revista Partisan Review en los años 40 y ahí publicaba Clement Greenberg, que fue un crítico de arte estadounidense, que fue un gran promotor de una visión formalista del arte. Y yo creo que ahí Paz está siguiendo en los pasos de Clement Greenberg. Entonces, la idea también para ya concluir esta parte es que Tamayo se acerca a la tela como, cito, una superficie de dos dimensiones. O sea, lo que importa es lo que está en la tela, no la dimensión referencial del cuadro, ¿no? Entonces, ahora pasamos al segundo punto en la estética de Tamayo que Paz
pues admira y defiende, es la idea, aquí aparece cierta contradicción, ¿no? Porque primero nos dice no hay nada referencial y después nos dice que lo que Tamayo hace es captar la vida cotidiana, ¿no? La dimensión material palpable de la realidad. Y dice, por ejemplo, aquí también voy a citar rápidamente, o sea, establece una relación con la dimensión, no de las ideas, pero la material de la existencia. Dice que en Tamayo, pues Tamayo enfrenta al espectador a, cito, la desnudez esencial del objeto. En la pintura de Tamayo encuentra, cito, la exaltación por el color de la vida cotidiana. Dice, el mundo físico es su mundo. Después nos ofrece una serie de palabras, dice, lluvia, sangre, músculos, semen, sol, sequía, piedra, pan, risa, hambre, palabras que para Tamayo no solo tienen sentido, sino también sabor, olor, gusto, peso, color. Entonces, ese es el segundo punto. Pasando, tengo que ir muy rápido, al tercer punto, el acercamiento de Paz a la obra de Tamayo, es que él ve en Tamayo un intento de poner al espectador en contacto con lo que él llama lo sagrado de la vida. O sea, ya también puede parecer un poco contradictorio, porque primero dice, bueno, se limita a pintar, ¿no? No hay nada referencial, crea un sistema de líneas y colores. Después dice, no, nos pone en contacto con la dimensión material y palpable de la vida. Y después dice, nos pone en contacto con la dimensión mítica, ¿no? del mundo, con la dimensión mítica y que nos ofrece una especie de transfiguración. Aquí hay una cita, dice, los cuadros de Tamayo alcanzan una suerte de transfiguración del mundo. Y ahí lo conecta también con toda su teoría sobre lo que él llama la imaginación analógica, ¿no? Bueno, ahora, después de esta introducción, ¿no? a lo que Paz rechazaba, ¿no? en el arte, sobre todo en los muralistas, y después a lo que valoraba, sobre todo en la obra de Tamayo, ahora paso a la parte central que tiene que ver con esta imagen que aparece repetidamente en su crítica de arte, donde describe a un artista o a sus obras como, ¿no? el producto de un hombre muy joven y muy viejo, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Primero voy a dar una serie de ejemplos. Significativamente es una imagen que le aplica a Tamayo en varias ocasiones. En su ensayo de 1960 dice que los cuadros de Tamayo revelan a, cito, un Tamayo casi sin rostro, muy viejo y muy joven, recién despertado de un sueño de siglos. Muy viejo y muy joven. Y en otro pasaje, creo que en el ensayo de 1968, no estoy completamente seguro, describe a Tamayo como alguien que está en conexión, ¿no? en profunda conexión con el mundo de su infancia. Dice, cito, el artista es el hombre que no ha sepultado enteramente a su niñez. Curiosamente, la misma imagen aparece en textos sobre otros artistas. Sobre el artista francés Jean Dubuffet, dice, cito, sus pinturas son la obra impresionante de un niño de 1000 años de edad. Un niño de 1000 años de edad. Sobre la obra de Juan Soriano, un escultor y pintor mexicano a quien Paz conocía, fue un gran amigo suyo, ¿no? Lo conoció desde finales de los años 30. Su primer ensayo, también sobre Soriano, escribió varios ensayos. El primero es de 1941. Dice de Soriano que era, cuando lo conoció, que llegó de Guadalajara. Sí, saludos a los amigos de Guadalajara. Soriano, artista tapatío, que lo describe como un niño viejo, un niño viejo. Más tarde, en un ensayo de 1987, dice sobre Juan Soriano que era, cito, un ser muy antiguo y simultáneamente muy joven,
un muchacho de 1000 años, un viejo de 20. Último ejemplo viene de un ensayo sobre Joan Miró, el artista catalán. Y dice al final del ensayo, muy elocuente, por cierto, dice que Miró pintó como un niño de 5000 años de edad. Entonces, muy curioso, ¿no?, que aparezca repetidamente esta imagen. Claramente está tratando de definir algo que le parece importante en la obra de todos estos artistas. Claramente también es algo que él valora. Entonces, hay una interesante pista sobre el origen de esta imagen en dos ensayos o en un encuentro que él describe que tuvo con Pablo Picasso en París. Ellos coincidieron, Paz vivió en París de 1945 a 1951 y conoció a Picasso. Y él relata una anécdota que él va a visitar a Picasso junto con Rodolfo Usigli, que era un dramaturgo mexicano que en ese momento creo que también estaba trabajando en la Embajada de México. Y entonces van a visitar a Picasso y Usigli trae una gouache del artista mexicano Jesús Reyes, que aparentemente Reyes se lo había dado para dárselo a Picasso. Reyes era un gran admirador de Picasso, entonces se lo entrega. Picasso mira al cuadro y dice, este pintor tiene un espíritu muy joven, ¿no? Se ve que es muy joven. Y Usigli dice, no, Reyes en realidad tiene la misma edad de usted, que en ese momento tendría como 65, 66 años. Entonces dice, no, ya es una persona mayor. Y Picasso dice, es un joven muy viejo o un viejo muy joven, ¿no? Y curiosamente, Paz relata esa anécdota en dos ocasiones distintas, ¿no? La misma anécdota. O sea, podríamos hipotetizar que lo tomó, ¿no?, esta imagen del artista viejo y joven simultáneamente, que lo tomó de Picasso. Por otro lado, cuando uno ve el orden de las publicaciones, esta observación que hace sobre Juan Soriano como niño viejo es de 1941. O sea, ¿no? Eso sugiere que la imagen era original de Paz. A lo mejor incluso se inventó ¿no?, lo de Picasso. ¿Quién sabe, ¿no? Entonces, ahora ya pasando a la parte final, me quedan un par de minutos, ¿no? ¿Qué es lo que Paz estaba tratando de expresar con esta imagen, ¿no?, del pintor simultáneamente viejo y joven? De nuevo, podemos regresar a los textos sobre Tamayo para entender, ¿no?, de dónde viene la imagen y cuál es el significado. En primer lugar, al hablar de Tamayo, pero también en sus análisis de Diego Rivera, Paz constantemente enfatiza una idea de que Rivera y Tamayo, ¿no?, se pusieron en contacto, o sea, tuvieron una dimensión muy cosmopolita, ¿no?, de su arte, se pusieron en contacto con las tendencias modernas, sobre todo en París, pero también en Estados Unidos. Tamayo vivió 10 años en Nueva York y después vivió 10 años en París. Pero que ese contacto con las corrientes modernas les permitió o les ayudó a entenderse a sí mismos. O sea, fueron a París para redescubrir sus propias raíces, ¿no? Dice que Tamayo, ¿no?, gracias a su enfrentamiento con las vanguardias y al ver el interés que tenían las vanguardias en las artes no occidentales, ¿no?, eso le permite a Tamayo pues redescubrir sus propias raíces zapotecas, ¿no?, porque él era de Oaxaca, como seguramente saben. Entonces, Paz repite constantemente esta idea de que no fueron a los centros mundiales del arte para descubrirse a sí mismos. ¿Y qué es lo que descubren? Pues lo que descubre Tamayo es su propia antigüedad o la antigüedad de su cultura. Entonces comparto un par de citas. Dice sobre Tamayo, gracias a la pintura universal pudo ver con otros ojos los suyos, ¿no?, sus ojos, el universo de formas e imágenes del pasado de México.
Entonces, quiere decir que era moderno, porque se situaba, se alineaba con las vanguardias de esa época, pero también era antiguo, porque estaba penetrando, digamos, en su propio pasado, en el pasado de su cultura. Otra cita dice, recobró los ojos antiguos y advirtió que esos ojos eran nuevos y suyos. O sea, con esta imagen, ¿no? Está tratando de captar esa interacción muy interesante que hubo entre, ¿no? las corrientes modernas del arte de esa época, de la primera mitad del siglo XX, y el redescubrimiento de las artes no occidentales que poseían una gran antigüedad. Hay una crítica de arte argentina, Andrea Giunta, que tiene un concepto muy interesante que llama la apropiación de la apropiación. Y fundamentalmente es lo que Paz ya estaba describiendo en sus ensayos de los años 50, porque dice que ¿no? los artistas europeos se habían apropiado de las corrientes ¿no? primitivistas o primitivas o no occidentales, y entonces los artistas mexicanos van a Europa y lo que hacen es que se apropian de esa apropiación. Bueno, con eso concluyo. Muchas gracias por escucharme. Saludos a los colegas del Colegio de Jalisco. Muchas gracias, doctor Martin Van Delden, por su ponencia magistral. No sé si nos quedan unos minutos para hacer unas preguntas. No sé si tengan preguntas, ya sea en UCLA o acá. Pedro. Si no, Ah, bueno, entonces sí, dejamos hay para el una receso pregunta de aquí. comida. Muchas gracias a todos por estar No, aquí y muchas Eduardo, gracias por Eduardo, hay su una responder. pregunta ¿Hay aquí. preguntas acá de lado? Sí, hay dos preguntas. Hay dos preguntas. Mi pregunta es en relación a este tipo de modernidad de Tamayo, Ajá. al apropiarse de estas formas europeas, la apropiación de la apropiación, y al hibridizarlas o utilizarlas con esta búsqueda por lo antiguo al mismo tiempo. ¿Cómo podríamos elaborar, en qué palabras podríamos expresar ese tipo de modernidad? ¿Sería una especie de postmodernismo, de modernidad alternativa? Es mi pregunta. No, bueno, muchas gracias por la pregunta, Pedro. No sé si haga falta un, un concepto alternativo, ¿no? Bueno, yo diría que sí es un problema, ¿no? Pero uno podría hablar de una modernidad artística latinoamericana, ¿no? No veo muy bien cuál sería la alternativa, ¿no? Y estando en el mundo angloparlante, siempre es un problema utilizar los conceptos de modernism, ¿no? Porque modernismo en español se refiere a algo completamente distinto, entonces mejor evitar eso, pero yo creo que se puede hablar de modernidad o vanguardia y especificar que es una vanguardia o una modernidad con un giro específicamente latinoamericano. De hecho, ahí agrego algo que está en el capítulo que a mí me parece muy interesante y que no pude incluir, pero aprovecho para incluirlo ahora, es que no se limita a hablar de la apropiación, a describir el proceso, también lo evalúa y dice que Tamayo, o sea, se empieza a hablar primero de algunos artistas europeos y norteamericanos y menciona a Paul Klee, ¿no? Que también tenía su vertiente primitivista, digamos. Y cuando compara a Tamayo con los artistas europeos, dice que los artistas europeos hacían esta apropiación, ¿no? de las culturas no occidentales de una forma un poco artificial y forzada. Y después dice, en el caso de Tamayo, ¿no? Esa apropiación se hace de una forma más natural. Y no sé si ¿no? se habrán dado cuenta que aquí hay un eco de las ideas de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier decía exactamente lo mismo sobre cuando habla de lo real maravilloso,
compara a lo real maravilloso latinoamericano con el surrealismo francés y dice, no, los surrealistas tenían una relación con lo maravilloso, completamente contrived, yo diría en inglés, ¿no? Como forzado y artificial, no tenían un contacto real con ese maravilloso. Y Carpentier, ¿no? A raíz de su viaje a Haití, dice, no, aquí tenemos a lo maravilloso como en su estado bruto. Y Paz está diciendo lo mismo, ¿no? Bueno, Gracias por la pregunta. sí, Sí. gracias a Tío Convidencia y lo del Real Maravilloso, dando alegría y todo el concepto. Sí, gracias. Sí. Otra pregunta aquí de Patricia. Buenas tardes, Ajá. perdón por haber llegado tarde. No te Estaba preocupes. enseñando y hizo todo mucho sentido porque estaba enseñando justo una clase sobre infancia y antropofagia. Me siento acá y te escucho diciendo esto. Entonces pensaba, ¿no? Es solo un comentario, pensaba en dos cosas. Por un lado, cómo sería comparar todo lo que decía sobre eso, niño viejo, viejo joven, con la cuestión de infancia en Brasil, porque creo que hay muchas relaciones allá, ¿no? La cuestión de apropiación con el concepto de no originalidad, sería en español, creo. Originality. Y por otro lado, también pensaba en un libro, ¿no? Que me puede interesar, no sé si lo conoce, que se llama Inventing Kindergarten, que es solo sobre esta cuestión de cómo los modernistas, bueno, latinoamericanos y europeos se relacionaban con el concepto de kindergarten. Qué interesante. ¿De quién es? Es un... Norman Fosterman. Sí, porque justo terminé un ensayo sobre esta cuestión y no sé mucho. Creo que haría mucho sentido acá. Qué interesante, muchas gracias por el dato. Gracias. Inventing Kindergarten. Lo voy a apuntar y buscar. Sí, claro que sí. Aquí tenemos otra pregunta. Gracias, Juan Manuel. Sí, pues me vinieron a la mente con muchas de las discusiones que tuvimos el año pasado en el seminario, precisamente sobre Octavio Paz. Y con su presentación, primero estaba pensando que, pues, me parece como recurrente en estos discursos de ese tiempo, sobre la autonomía y la heteronomía del arte, como que a veces se caen unas contradicciones o ciertas paradojas. Porque, pues, por un lado, bueno, como usted decía, hay como una idea como de nombrar eso por una vertiente, por el lado de una vertiente formalista, y a veces precisamente como señalando que el arte ya no está en función de nada más, sino de sí mismo. Pero por otro lado, entonces, parece ser que más bien en el fondo no es eso, sino que el arte no es que no tiene una función fuera de sí, sino que a veces termina en función como de algo superior, por así decirlo. Y entonces lo veía ahí como en esa idea de Paz, de a veces pretender que la poesía, por ejemplo, o las artes están como en contacto como con unas esencias, ¿no? Y ahí está como toda esa dimensión de lo mítico, de lo sagrado también. Y por otro lado hay otra idea también, pareciera ser opuesta, pero es que me quedé pensando que quizás Paz resuelve esto poéticamente, ¿no? Como con esas ideas contradictorias, entre comillas. Porque por el otro lado está la idea de que las vanguardias y como estas formas de arte nuevo y experimentales como que tienen como función, precisamente es donde uno dice, no es que sean completamente lejanas de la funcionalidad, pero tienen como función algo así como aportar como a lo nuevo, ¿no? A la originalidad, como al devenir, como al movimiento de lo vivo. Y entonces son dos cosas que están ahí como en tensión siempre en estas ideas, entre comillas, como de la autonomía del arte. Y conceptualmente son un problema, pero entonces me parece maravilloso que poéticamente no solo no lo son, sino que además pues adquieren como un sentido estético poderoso en este tipo de imágenes que usted nos comparte y que Octavio Paz, digamos, como que elaboró. Sí, muchas gracias Juan Manuel por el comentario y voy a tener que reflexionar un poco más, pero hago un par de observaciones. En primer lugar, me gusta mucho que hayas mencionado la noción de vivacidad, porque creo que es muy importante también y me doy cuenta que no lo incluyo. Es muy importante en la crítica de arte y la crítica de poesía. En Paz, él habla constantemente de esta noción que creo que toma de Nietzsche y quizás algunas otras fuentes, ¿no? De la vivacidad como lo fundamental, y a lo mejor es algo que un concepto que puedes
puedes utilizar para conectar, ¿no? El interés en la dimensión material de la vida, que también es como representar la vida en sí, ¿no? Con esta otra idea de lo mítico, lo sagrado. Y la otra cosa es que, sí, hablando de la unión de contrarios también es muy importante en paz, como vemos, ¿no? En mi ponencia. Y para él, esa unión de contrarios que también venía en parte del surrealismo, era una forma de evocar lo que él consideraba como la unidad del universo, ¿no? O la dimensión analógica del universo, una idea que él regresaba constantemente, aunque para hablar, ¿no? Mencionando los contrarios, siempre lo combinaba con un énfasis en su opuesto, que era la ironía, tal como explican los hijos de Limo. O sea, esa unidad siempre estaba roída, ¿no? Y socavada por esa otra fuerza que era la ironía o la conciencia ¿no? de la ausencia, del vacío, etc. Pero muchas gracias por el comentario. Sí. Con esto cerramos nuestra presentación magistral del profesor Martin van Delden. Ahora vamos a entrar al receso de comida y regresamos a las 4 p.m. hora de México y a las 3 p.m. hora del Pacífico. Gracias.